Bienvenidos al Deep Dive número 5. No puedo creer que ya vamos por el quinto. Sí, Es increíble cómo ha crecido esto, gracias a ustedes. increíble el apoyo de la comunidad. De verdad, gracias a todos por escucharnos y por sus comentarios. Sí, por estar ahí al pie del cañón con nosotros. Y bueno, hablando de crecimiento, les tenemos una noticia emocionante. Ah, sí. Estamos trabajando en una versión en inglés de Deep Dive que estará disponible pronto en Spotify para que nuestras conversaciones puedan llegar a un público más amplio. Tangueo Corillo. Un medio comunitario que hace un trabajo increíble, porque a veces pensamos que con los grandes medios de comunicación ya tenemos suficiente información, pero la realidad es que los medios independientes, especialmente los que se enfocan en las comunidades, tienen un rol crucial que a veces no se ve. Sí, es verdad. Yo creo que, a ver, ¿por qué son tan cruciales estos medios comunitarios? Mira, imagina que en tu barrio van a construir un nuevo parque, pero hay mucha controversia sobre el diseño, la ubicación o no sé, cualquier cosa. Un gran medio de comunicación puede que mencione la noticia por encima, pero un medio comunitario como el Jangueo Corillo va a ir más allá. Ajá. Y no solo eso, también pueden destapar problemas que de otra manera quedarían ocultos, como casos de corrupción local o la falta de acceso a servicios básicos en ciertas zonas. Se enfocan en temas sociales, culturales y políticos, pero siempre con un enfoque en la justicia social. Y eso es algo que los hace realmente valiosos para entender lo que está pasando en Puerto Rico. Me convenciste. Hay que apoyarlos. ¿Cómo podemos apoyar el Jangueo Corillo? Bueno, hay varias maneras. Lo primero, suscríbete a su podcast en Spotify. También puedes seguirlos en redes sociales para estar al día con sus publicaciones. Y si puedes, considera hacer una pequeña donación a través de PayPal. Cualquier ayuda es bienvenida para que puedan seguir haciendo su trabajo. Si cada granito de arena cuenta, ¿verdad? Totalmente. Y hablando de temas que dan de qué hablar, Ajá. hoy vamos a profundizar en el video de Jay Fonseca confrontando a Jennifer González. Uy, ese video que ha dado tanto de qué hablar. Sí que ha generado un montón de reacciones, comentarios, artículos, memes. Y déjame decirte, no se guarda nada. Y vaya que saca a relucir cosas interesantes. Interesantes, ¿eh? Y lo hace desde una posición de frustración porque González se niega a concederle entrevistas, Así. mientras que en otros medios lo acusa de mentir. Es una ironía. Totalmente. Que no se le escapa a Fonseca. No, para nada. Al no confrontarlo directamente, González evita defenderse de las acusaciones. Y eso es lo que Fonseca busca evidenciar en este video. Ajá. Él comienza cuestionando el rápido ascenso de González al poder. Insinúa que quizás el nepotismo y el favoritismo tuvieron algo que ver en sus primeros puestos en la Autoridad de Energía Eléctrica En serio. y su rápida escalada en la Cámara. O sea que sus capacidades no serían el único motor de su éxito. Exactamente. Interesante. Y para ilustrar esta inconsistencia, Fonseca nos recuerda la promesa de González de bajar el IBU, ¿Te acuerdas? el impuesto sobre ventas Sí, sí. de uso. Ajá. ¿Y sabes qué? Ella fue coautora del proyecto de ley que estableció el IBU al 7% No me digas. y votó a favor de aumentarlo al 11.5%. O sea, una contradicción total. ¿Cómo se explica eso? Es como cuando te prometen bajar el precio de la gasolina y termina subiendo más. Exacto. Fonseca lo presenta como una prueba de la desconexión entre lo que González promete y lo que hace. Y esto es solo el principio. ¿En serio? Las acusaciones van mucho más allá. Cuéntame qué más saca a la luz. Prepárate porque la cosa se pone intensa. Fonseca le acusa de apoyar un homenaje a Julio Labatut, una figura polémica vinculada a la violencia contra independentistas. También la señala por aprobar la Ley 7. Esa que llevó a despidos masivos de empleados públicos. Sí, esa misma. Es como cuando una empresa recorta personal para ahorrar costos, Ah, pero al mismo tiempo le dan bonos millonarios a los ejecutivos. exacto. Increíble. Y mientras tanto, aumentaban los contratos para exlegisladores del PNP. Imagínate el descontento. Totalmente. Fonseca también menciona un posible mal manejo de fondos durante su tiempo como presidenta de la Cámara, ¿Ah, sí? incluyendo contratos allegados y gastos de remodelación cuestionables. O sea, como si se estuviera creando una red de favores y beneficios para unos pocos. Claro, como cuando un político le da un contrato público a un amigo o familiar sin importar si es la mejor opción. Exacto. Esa es la imagen que Fonseca quiere proyectar. Y no se detiene ahí. ¿Qué más? Lo acusa de encubrir una prueba de cocaína positiva de un asociado cercano, Rolando Crespo. ¡Wow! También de apoyar políticas que beneficiaban a sus donantes, ¿En serio? como la ley de cabotaje a pesar de haberse opuesto a ella antes. O sea, como cuando un político cambia su discurso según quién lo esté financiando. Exactamente, la cosa se pone cada vez más turbia. ¿Y qué dice Fonseca sobre el tema de la deuda de Puerto Rico? Uy, esa es la madre de todas las batallas. Claro, es un tema que ha afectado a muchos. Muchísimo aquí. Fonseca lanza
lo que él considera la acusación más grave. A ver. Afirma que González se puso del lado de los fondos buitres durante la crisis económica y los esfuerzos de reducción de deuda. Para quienes no estén familiarizados con el término, ¿podrías explicar qué son los fondos buitres? Imagínate que tu vecino está ahogado en deudas y tiene que vender su casa a un precio muy bajo para poder pagar. Llegan los fondos buitres, compran la casa a precio de ganga y luego la revendan a un precio mucho más alto, O sea, obteniendo una gran ganancia a costa de la situación precaria de tu vecino. te entiendo. Eso es lo que hacen estos fondos. Compran deuda de países o empresas en dificultades a precios bajísimos, apostando a que luego podrán cobrar la totalidad y obtener grandes beneficios. Interesante. Y en este caso, ¿cuál fue el rol de González? Pues mientras el PNP y el Partido Popular Democrático buscaban un alivio para la deuda de Puerto Rico, Sí. González argumentó en contra alineándose con los intereses de estos fondos. ¿En serio? Según Fonseca, esto perjudicó la recuperación financiera de la isla. Mm. Lo curioso es que una vez electa comisionada residente, Ajá. González apoyó una ley de bancarrota. O sea, que cambió su postura radicalmente. Exactamente. Fonseca lo ve como una contradicción más en su historia. Increíble. Y no solo en temas económicos, sino también en el uso de su posición para beneficio personal. Lo acusa de gastos extravagantes en un vehículo modificado, Sí, usar escoltas policiales para diligencias personales también. y empleados fantasma. Empleados fantasma. Sí, ¿a qué se refiere con eso? Personas a las que se les paga un salario pero que no realizan ningún trabajo. Básicamente cobrar un sueldo sin trabajar. Exacto, un posible caso de corrupción. ¿Y todo esto a dónde nos lleva? Fonseca introduce el concepto de banquete total, Banquete total. dando a entender que González y el PNP buscan principalmente enriquecerse a costa del pueblo puertorriqueño. Un panorama bastante desalentador. ¿Verdad? Sin duda es una acusación muy seria. Recordemos que Fonseca basa sus argumentos en ejemplos de la trayectoria política de González. Sí, y en esta parte nos toca analizar las pruebas que presenta. Empecemos por el tema de la deuda de Puerto Rico. ¿Recuerdas que mencionamos que González se opuso a la reducción de la deuda cuando era legisladora? Pero luego apoyó una ley de bancarrota como comisionada residente. Sí, me acuerdo. Es como si hubieras pedido un préstamo personal con una tasa altísima. Ah, Y luego cuando ya no puedes pagar, te declaras en bancarrota. para evitar las consecuencias. Exacto. Fonseca muestra recortes de periódicos del Congreso donde González argumenta que Puerto Rico podía pagar toda su deuda Ah, sí. y contradiciendo la postura del PNP y del Partido Popular Democrático. O sea que en ese momento González se alineó con los fondos buitres. Exacto, recordemos que estos fondos compran deuda a precios muy bajos para luego presionar por el pago total. Sin importar las consecuencias. Exacto. Y Fonseca lo presenta como un acto de traición, Claro. especialmente porque luego apoyó la ley de bancarrota. Es como si hubiera jugado a dos bandas, ¿no? Totalmente. Primero defendiendo los intereses de los fondos y luego buscando una salida fácil. Esa es la imagen que Fonseca quiere transmitir. Y no solo en este tema. También saca a la luz el caso de Rolando Crespo, el portavoz del PNP, que dio positivo en una prueba de cocaína. Así es ese caso. ¿Y qué papel juega González en este asunto? Fonseca la acusa de intentar encubrir el caso. ¿En serio? Muestra noticias de la época que revelan que González trató de ocultar la información durante más de un mes, en lugar de tomar medidas inmediatas. ¿Y qué hizo cuando la información salió a la luz? En lugar de asumir responsabilidades, atacó a Luis Raúl Torres. El legislador que denunció el caso. Ese mismo sacando a relucir un asunto de su vida privada. O sea, desviar la atención en lugar de afrontar el problema. Un clásico de la política. Es como cuando un político es acusado de corrupción y en lugar de responder, empieza a hablar de la economía o la seguridad. Exacto. Y esto, según Fonseca, es una constante en González. Proteger a los suyos, aunque eso implique ocultar la verdad o actuar de manera poco ética. Y hay más pruebas de este tipo de comportamiento. Sí, Fonseca menciona el caso de la remodelación de las oficinas que González ocuparía como presidenta de la Cámara. Resulta que justo antes de asumir el cargo, ordenó una remodelación costosa, mientras que otros legisladores habían utilizado las mismas oficinas sin problema. O sea que buscaba su propio beneficio. Exactamente. Fonseca muestra documentos que prueban que González otorgó contratos a personas cercanas a ella, ¿Cómo quieres? como sus asesores, Cucuz Hernández y Jay ¿En Wise. serio? A pesar de que este último había hecho comentarios racistas contra Michelle Obama. Es como si la lealtad personal estuviera por encima de cualquier otra consideración. Esa es la crítica que Fonseca le hace a González. Y no olvidemos el tema de los empleados fantasma. Claro, personas a las que se les pagaba sin trabajar. Exacto. Y hay pruebas de esto.
Fonseca dice tener testimonios de ex-empleados de González que confirman esta práctica. ¿Así? Incluso muestra fotos de escoltas policiales de González realizando tareas personales, ¿Qué tipo de tareas? como pasear a su perro o llevarla a citas de belleza. O sea que estaría utilizando recursos públicos para su beneficio personal. Esa es la acusación. Y todo esto nos lleva al concepto de banquete total que Fonseca introduce al final del video. ¿En qué consiste este banquete total? Fonseca lo describe como un sistema en el que González y el PNP se benefician a sí mismos a costa del pueblo puertorriqueño, utilizando el poder para obtener favores, repartir contratos y enriquecerse a expensas del bienestar general. Imagínate una gran fiesta donde solo unos pocos pueden comer y beber a sus anchas, mientras la mayoría se queda con las sobras. Y en este punto creo que es importante recordar que Jennifer González nunca le ha concedido una entrevista a Fonseca, a pesar de que este la ha invitado en repetidas ocasiones. Esa negativa a dialogar puede interpretarse de diferentes maneras. Pero, ¿no te parece que esa falta de respuesta genera más dudas? Puede ser. Es como si un compañero de trabajo te acusara de algo y tú, en lugar de defenderte, simplemente lo ignoras. Eso puede dar la impresión de que tienes algo que ocultar. Entiendo tu punto. Y la labor de periodistas como Jay Fonseca es fundamental en este proceso. Sí. Su trabajo de investigación, aunque puede tener un punto de vista particular, nos invita a mirar más allá de lo evidente, Ajá. a cuestionar lo establecido Claro. y a exigir transparencia en la gestión pública. Es como cuando un buen maestro te enseña a pensar por ti mismo, a no conformarte con respuestas simples. Precisamente. Y más allá de las acusaciones a Jennifer González, el video de Fonseca nos plantea preguntas importantes que debemos tener presentes como ciudadanos. ¿Cómo se maneja el poder en Puerto Rico? ¿Realmente existe esa cultura de banquete total? ¿Estamos haciendo lo suficiente para fiscalizar a nuestros líderes y exigir que actúen en beneficio del pueblo? Esas son preguntas que deberemos hacernos no solo en época de elecciones, sino constantemente. De forma constante. La democracia no se limita a votar cada 4 años. Implica una participación activa, un compromiso con la verdad y la justicia. Y la exigencia de que quienes nos representan actúen con ética y transparencia. Exactamente. Y tú que nos escuchas, te invitamos a que no te quedes solo con lo que has oído aquí. Investiga, cuestiona, forma tu propia opinión y sobre todo participa. La democracia la construimos entre todos. Y si quieres seguir profundizando en estos temas, te invitamos a seguir el trabajo en el Jangueo Corillo. Sí. Puedes encontrarlos en Spotify y apoyar su labor a través de PayPal. Y bueno, con esto llegamos al final de nuestro 5º episodio. Esperamos que les haya gustado esta inmersión en el mundo del periodismo independiente. Sí, y recuerden que mantenerse informado es fundamental para poder participar activamente en nuestras comunidades. Nos vemos en el próximo episodio. No se olviden de suscribirse y seguir apoyando nuestro trabajo. Esperamos que te haya resultado útil y te invitamos a que te sumes a la conversación. Hasta la próxima. Hasta la próxima.